Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a su canal y continuamos con el juego Capitán Tsubasa. Esta vez vamos a tener un partido muy complicado. Yo creo que de esta ronda, ¿no?, de preparación para el mundial, vamos a jugar contra el equipo de Francia. Ahí vamos mostrándole el password para que intenten ganarle, como vamos a hacer nosotros al equipo francés. Si el equipo continúa con el gran desempeño, como lo fuimos haciendo a medida que estuvimos enfrentando a cada uno de los equipos, ahí estamos haciendo los cambios pertinentes. Creo que acá tenemos que intentar que ni Pierre ni Napoleón, que son los dos jugadores con técnicas especiales, tengan demasiado el balón. Por eso hacemos esa estrategia de ponerlo a Soda también un poco más adelantado, para ver si le podemos sacar la pelota. Ahora vamos rotando el balón para Gito. Ahí va Víctor Berieger, también conocido en Latinoamérica, aunque sean las caricaturas, ¿no?, en el anime, que cuando yo miraba por Canal de Aire cuando era chico, también Víctor Berieger era, y Sano era Rigo. Ahí va Anita tirando, a ver, vamos a ver si tiramos el centro. Ahí nos podemos arriesgar. Está el número 4 muy peligrosamente ahí para marcarnos. Acá tenemos que ser bastante prolijos, pero también agresivos. Vamos a hacer la primera chilena drive con Oliver. Ahí toma el efecto, el arquero vuela y desvía la pelota al tiro de esquina. Nos arriesgamos porque también teníamos la marca de uno de los defensas, ¿no? Y ya les digo que el equipo francés, toda la escuadra, aunque tenga dos jugadores especiales, como ya le digo, el número 9 y el número 10, los jugadores también tienen mucho nivel, aunque no tengan habilidades especiales, ¿no? Ahora vamos a enfrentar al portero en 25 minutos 40. Ahí Steve está muy enojado. Me encanta esa fotografía al rojo vivo, ¿no? Pero este arquero bloquea nuevamente el neo tiro del tigre. Está atajando bien el arquero. Nuevamente tenemos un tiro de esquina. El neo tiro del tigre le saca 370 de aire a Steve. Ahí baja la pelota. Tenemos 407 de aire. Tenemos otra oportunidad de poder hacer, ¿no?, realizar el neo tiro del tigre. Pero miren el nivel que tiene el arquero, que aunque sea el tiro más potente de Hyuga, igual pudo atajar. Ahí remata nuevamente. Esta vez el portero no llega y toma el efecto. Y anotamos el 1-0 en 21 minutos 30 del primer tiempo. Igual hay que estar siempre con muchas ideas y estrategias, ¿no?, para tratar de doblegarlo. Tampoco podemos estar gritando los goles o estar demasiado eufóricos, porque los que ya jugamos mucho este juego, más de mi camada, de la gente de los 80, 90, saben que con este equipo no se jode. Ahí se va perfilando Pierre, dispara su potente tiro. Ahí va Gito, bloquea pero vuela como un campeón. Ahora va Kazuo. Masao lo apoya en 19 minutos 20 del primer tiempo. No llega. Ahí va el tiro deslizante de Pierre, pega en el palo y recupera la pelota el número 3, que va haciendo un pase. Ahora salta Bruce, no llega. Ahí va también Masao
que no puede recuperar la pelota, y esto es inevitable. La primera vez que ellos hacen el tiro, su super tiro contra el Japón, están como diciendo, ¿no?, que es un gran tiro, una gran combinación, y que no, generalmente no fallan. Es realmente muy potente el disparo de estos dos pibes. Ahí se van perfilando y disparan, revientan esa pelota. Benji está con el culo fruncido, ahí toma el efecto, se lanza, Benji pega en el palo, pero la siguen recuperando ellos. Ahí tira al centro, ahora le queda Napoleón. La característica de Napoleón es que es más agresivo que Pierre, ¿no? Ahí lo demostró, lo mandó a volar a Anita, y ahora se perfila nuevamente y le pegan, revientan la pelota. Benji lo hacemos tirar con la mano para ver si tenemos alguna probabilidad que pegue en el palo, pero ahí pusieron el palo atrás de la red, por eso la rompió a la red y pegó en el palo de atrás, ¿no? Es lo que uno se imagina cuando juega contra estos equipos muy potentes. Tuvimos la chance, creo que en 2 ocasiones, ¿no?, de recuperar la pelota, y tuvieron una gran probabilidad de recuperación de pelota. Ahí se barre el número 6 y le parte la gamba a Misaki. En 13 minutos 40 del primer tiempo estamos empatando contra el equipo francés. La verdad que estoy bastante tenso, porque acá realmente, gente, si uno hace un pase mal, ¿no?, que no corresponda, que no sea algo prolijo, podemos perder la pelota. Y acá contra este equipo, Napoleón y Pierre, aparte de tener ese poderosísimo disparo de tiro doble, también tienen tiros individuales, ¿no?, al ras del piso. El tiro cañón de Napoleón y el tiro deslizante de Pierre, que ya lo ha realizado y pegó en el palo, pero de todas maneras recuperaron la pelota y anotaron con su tiro doble, ¿no? Ahí va pasando la pelota, Oliver le hizo el pase a Anita, está lleno de jugadores el área. Vamos a arriesgarnos a mandar el centro, ojalá que no salte nadie porque estamos en el horno. Ahí la va agarrando el jugador Soda sin marca, un balón medio. Hacemos un pase para el capitán del Japón, Tsubasa. Nos sale a marcar el arquero y un defensa. Ahí sale el portero y el 5. Los engañamos a los dos, dejamos pasar la pelota. Le queda el balón a Steve Hyuga. No hay arquero en el arco francés. Ahora Hyuga le hace un pase a Tsubasa nuevamente. Y ahora lo marca el jugador número 6. Tenemos la opción de balón medio. Vamos a hacer el tiro doble para demostrar que Tony y Oliver no se quedan atrás. También tienen un tiro doble potente, no como el de Pierre y Napoleón, que tienen la capacidad de romperte la red, ¿no? Pero bueno, estamos jugando en la versión de Capitán Tsubasa en inglés, pero también es el nivel regular, ¿no? El que tiene este juego por defecto. Gracias que en esta oportunidad no requerimos jugar con modificaciones. Eso lo vamos a hacer en otras oportunidades. Hay un suscriptor, ¿no?, para contarle ahí, mientras que Bruce hace el bloqueo facial, le rompe la cara el tiro, pero la verdad que no estamos teniendo mucho porcentaje de recuperación de pelota en los rebotes. Le vuelve a quedar a Pierre, recibe la marca de 4 jugadores. Vamos a hacer que Gito se barra. A Bruce le saca el bloqueo facial 400, ahora le tiene 200 de aire, ya no
no puede hacer más el bloqueo facial en este primer tiempo. Estamos en 1 minuto 20 del mismo. Ahí se barre Gito y le rompe la gamba al jugador francés. Y bueno, ahí tienen un tiro libre y directo que se encarga el capitán número 10 de pegarle su tiro deslizante nuevamente. Ahí va directo. Nos vamos a lanzar con el puño con Benji a ver si podemos atajar. Ataja ese tiro muy sólido, tira la pelota al tiro de esquina y termina el primer tiempo. Estamos arriba 2-1, pero con este equipo de nivel extremadamente alto, sin exagerar. Ahí acuérdense que tienen el password al comienzo del video, ¿no? Para que lo pongan en sus emuladores o en sus consolas y puedan jugar este partido. Va a ser el nivel exactamente el mismo con el que yo estoy jugando. La única diferencia que cuando uno pone el password en su consola, ¿no? Por ejemplo, ahí Steve hace la barrida del tigre y le hace una falta al jugador número 6. Y ahí nos arriesgamos en querer sacarle la pelota, pero nuevamente se demuestra mucho la alta efectividad del nivel y de recuperación que tiene el equipo francés. Ahora va llevando el número 7 la pelota. Nuestros jugadores corren por toda la cancha intentando tomarle la marca, pero hay muchas veces que no se puede. Ahora el jugador hace un tiro simple muy potente, pega en el palo y remata Napoleón, el número 9 francés, y nos empatan en 29 minutos 10 del segundo tiempo. Ahora estamos 2-2. Va teniendo la pelota Kazuo Tachibana, le hacemos el pase a Tom Misaki. Vamos a hacer que nos corran los pibes por toda la cancha. Vamos a hacer los toques combinados o los toques dorados también del equipo japonés, Tom y Misaki. Ahí va Pierre, casi intercepta el pase, nos adivinó ahí las intenciones. Por suerte es bastante potente estos pases, ¿no? Que hacen estos dos grandes jugadores del Japón. Ahí recibe la marca del número 2 y nuevamente vamos a hacer los toques combinados. La pared también, ¿no? Los pases, los toques de pared. Hasta el momento Pierre y Napoleón no han hecho estos pases. Ellos también tienen los toques, no la pared potente, pero por el momento no les hizo falta realizarla. Ahí va saltando el número 11 y volvemos a estar en nuestra portería. Todos los muchachos están repartidos por toda la cancha, pero vamos a arriesgarnos a también que corra un poco el tiempo. Pero esa no es solo el objetivo de hacer que pase, obviamente que el tiempo está muy bueno que pase, pero a la vez nuestros jugadores van tomando aire, ¿no? Van recuperando un poco de estamina, también se podría decir. Entonces ese también es el objetivo de hacer esto, ¿no? De hacerlo correr a nuestros jugadores por la cancha para que podamos tener oportunidad de seguir intentando anotar. Steve ahora recuperó un poco de aire. Él hizo, creo que 2 neo tiro del tigre y le saca mucho aire a Steve, ¿no? Entonces ahora como que va recuperando el aire. En este partido requerimos de nuestros jugadores goleadores, como ahora la va llevando Matsuyama. Vamos a continuar con la pelota. Ahí nos marca el número 5. Esto es algo muy complicado porque si nos adivina las intenciones íbamos a estar en un gran problema.
Por suerte se quiso barrer o bloquear, entonces pudo pasar la pelota. Ahora va Matsuyama por la banda izquierda. Está Soda en el área, vamos a hacerle un pase a nuestro mediocampista Soda. Está el número 2 cerca de la jugada. Ahí deja pasar la pelota Soda, la agarra nuestro delantero Steve Hyuga, y ahí vamos a dejar pasar la pelota y sale el arquero, lo manda a volar a Steve, no le importó, se la pasó por el forro que hagamos cerrar. Muchas veces hasta los jugadores con nivel bajo, si lo hacemos cerrar, le gana al arquero y a varios jugadores. Esta vez el portero demostró ahí que tienen un alto nivel. Ahí ganan nuestros jugadores, pero se va la pelota afuera de la cancha y la va llevando el capitán de Francia. Pierre hace un pase y Soda no llega, y ahora la tenemos jodida porque desperdiciamos la jugada, ¿no?, de contra que teníamos, y ahora tenemos una ardua tarea de quitarles el balón al equipo francés. Ahí Napoleón va regateando. Ahora va los hermanos Tachibana, ahí va Kazuo. Masao lo apoya. Vamos a ver si en 6 minutos clavados del segundo tiempo le podemos sacar la pelota. Muy bien ahí el hermano Tachibana recuperando Kazuo. Ahora tenemos que ser bastante minucioso con la pelota. La tenemos que conservar como si fuese, no sé, una piedra preciosa, ¿no?, como un diamante bruto, porque estamos en 4 minutos 10 del segundo tiempo. Nuestros jugadores, como Tsubasa tiene todavía bastante aire, pero no tienen el disparo tan potente, ¿no?, como el de Hyuga quizás. Ahí bajamos la pelota con el capitán. Tenemos que intentar dejar en el camino a la mayor cantidad de jugadores franceses para que cuando intentemos rematar a su portería, ahí va volando el número 2, para cuando intentemos rematar a su portería, no, ahí recupera la pelota el capitán, el número 5 desvía, y ahí Misaki, como un campeón, vuelve a recuperar la pelota. Fue más rápido que el jugador número 11, y ahí Misaki hace un pase y el número 6 salta. Yo no puedo creer cómo van apareciendo esos jugadores que no están como para saltar. Ahora tienen ellos la última jugada del partido. Podemos perder acá tranquilamente. El jugador número 11 lo quiere regatear a Jito. Vamos a ver si Jito puede robar la pelota. No puede. El árbitro está mirando su cronómetro. La verdad que en peor situación de la que estamos ahora no podemos estar. Ahí remata el número 10, Pierre, con su tiro deslizante. Ahí hace la carita Benji, ataja con el puño y le queda el rebote a Anita. La verdad que fue algo increíble que nuestro arquero haya atajado ese tiro. Ahora le queda a Anita y el arquero, me quedé con Benji Price con esa atajada enorme. Empezamos el tiempo de alargue, 15 minutos del primer tiempo de alargue, después tenemos otros 15 minutos. La verdad que no fue algo sorpresivo haber llegado a estas instancias con el equipo francés. Parecía como que teníamos todo para ganar en los 90 minutos, pero se complicó a lo último. Terminamos pidiendo el tiempo, ¿no?, prácticamente. Ahí se barra el número 4, capitán del Japón, tiene la pelota como un campeón. Ahí va haciendo la pared, ahí va haciendo los toques combinados, y siempre el comentarista levanta su banderita japonesa, muy fanático
de su selección, ¿no? Vamos a ver, ojalá que no lo no le borren los franceses la sonrisa de su rostro. Ahora tenemos la mayoría de los jugadores japoneses en el área francesa. Vamos a intentar provocar al arquero. Ahí sale contra Tsubasa, lo engañamos en 10 minutos clavados del primer tiempo de alargue. Le queda Matsuyama. Vamos a parar la pelota y vamos a intentar ponernos arriba. Ahora se perfila, dispara un potente disparo del halcón. Ahí el defensa intenta sacar la pelota, pero es muy potente el disparo de Matsuyama. Y ahora el Japón está arriba 3-2. Ahí va sacando Napoleón. Y ahora tenemos que hacer todo lo posible de marcar a los jugadores franceses. Hay que tratar de evitar que le llegue la pelota a sus dos jugadores estrellas, ¿no? A Napoleón y a Pierre. Ahí le quedó a Pierre la pelota, al capitán, al número 10. Ahora va tocando la pelota para el número 9. Napoleón lo marca Mizugi y ahora Napoleón remata con su tiro cañón muy potente. Ahí va Mizugi, no llega. Y ahora Benji la tiene jodida porque este disparo es extraordinario, es muy potente. Ahí hace la carita Benji, vuela como un campeón y desvía la pelota. Le queda el rebote nuevamente al jugador francés. Tuvieron un alto porcentaje de recuperación de pelota. Ahí Benji le logra ganar al jugador francés, pero le hace el pase a nuestro jugador en el área, a Hyuga, y ahora va a ir contra el número 8 y pierde Hyuga. Vuelve a recuperar el equipo francés. Con eso voy a insistir mucho, ¿no? Que cuando los arqueros recuperan la pelota y hacen un pase a algún jugador nuestro en el área, tenemos muchas probabilidades de perder el balón. Ahora va a ir Benji contra Napoleón. Ahí vuela nuestro portero. Ahí se perfilan los jugadores franceses, Pierre y Napoleón, en 2 minutos 40 del primer tiempo. No hay arquero en el arco. Pegan el palo y recuperamos la pelota con el capitán. Miren el rebote, ¿no? El rebote que hizo la pelota, que saltó casi hasta la mitad de la cancha. Ahí termina el árbitro el tiempo, pero vuelven a tener ahora la pelota el equipo francés y rápidamente hacen los toques combinados. Ahí hacen la pared estos pibes y Tsubasa, y ningún jugador del Japón va a poder interceptar ese pase, no, esa pared gigante que tienen estos dos jugadores franceses. En 13 minutos 40 del segundo tiempo de alargue, vamos a intentar con el hermano Tachibana Kazuo sacarle la pelota, pero Pierre regatea y continúa, no tiene marca y va a rematar su tiro deslizante nuevamente. Está el grandioso portero Benji Price en la portería, esta vez no llega, pero Shito no sé cómo paró el tiro. Por suerte estuvo ahí, ¿no? Para bloquear el disparo de Pierre, que ya lo había superado a Benji. Creo que en algún momento yo había resaltado esa clase de posibilidad también que tienen nuestros jugadores, como también del equipo rival, de ponerse atrás del portero y de parar un super disparo de cualquier jugador que no tenga la capacidad de mandar a volar con mucha potencia a los jugadores rivales, como el tiro deslizante o el tiro de soda. También pasa lo mismo. Incluso me ha pasado que cuando yo era pibe tenía una clave
que eran 3 letras japonesas, ¿no? Y llegabas a jugar con el Japón con un gran nivel en las eliminatorias asiáticas contra el tercer equipo, contra Irán. Y cuando Soda, no sé, le daba 900 y pico, 100 y algo para pegarle al arco, y así todo con ese nivel, los defensas le paran el tiro igual. Es porque no tiene la agresividad que tiene como el tiro de Hyuga, el tiro de Tsubasa, de Matsuyama, por ejemplo. Ahora el portero se queda en su arco, va el número 4 contra Tsubasa. Dejamos pasar la pelota, estamos en 7 minutos 10 del segundo tiempo de alargue. Estamos arriba por el momento 3-2. Ahí vamos pasando la pelota con Matsuyama para el hermano Tachibana Masao. Vamos a ejecutar un centro. Ahí pasó por suerte el pase del hermano Tachibana. Le queda a Steve Hyuga en el área. Va bajando la pelota. Y vamos a hacer este movimiento que se los recomiendo mucho. Porque saben que Steve muchas veces puede regatear con su super regate, valga la redundancia, a los jugadores rivales, pero muchas veces te la roban. Y ahí el portero hace algo inédito de capturar el neo tiro del tigre como si fuese, no sé, un tiro de Nita, sin sacarle mérito, ¿no? Pero es el neo tiro del tigre es el más potente por el momento de los jugadores japoneses. Digo por el momento porque más adelante el capitán va, bueno, por el momento va como y armando un plan. Está entrenando para intentar realizar un nuevo tiro más potente, pero por el momento contamos con el neo tiro del tigre, que fue atajado por su portero muy fácil. Y ahora los jugadores delanteros de Francia nos rompen el arco. Estamos 3-3 en el segundo tiempo de alargue. Se complicó bastante el partido. La verdad que no contaba con la astucia, ¿no? del portero de atajar tan fácilmente el tiro de Steve. Nos queda poco tiempo, nos marca Napoleón. Vamos a intentar hacer el pase drive. Ahí hace el pase, ahí salta Napoleón, vuela, ahí le queda, va el 8, tampoco llega. Y ahora la tiene Matsuyama. Queda poco tiempo. En cualquier momento el árbitro puede terminar el partido. Vamos a intentar a toda costa a ver si encontramos algún jugador que tenga la chance de llegar al área rival. Ya estamos en tiempo cumplido. No hubo muchas faltas, nuestros jugadores están muy cansados, no tienen ya casi estamina. Vamos a tener que continuar con la pelota con Andy, y aunque él no cuenta con toques combinados, hasta el último segundo del partido vamos a intentar anotar. Ahí va el defensa que no puede parar la pared de Andy. Ahora tenemos los jugadores muy lejos. Ahora sí, hace el pase para Matsuyama. Matsuyama le devuelve la pelota. En cualquier momento el árbitro puede terminar, y ahí termina el partido. 3-3. Vamos a ir a los puntos del penal. La verdad que estoy muy tenso. Vamos a ponerlo a Hyuga, a Tsubasa, a Matsuyama. Están todos muy cansados los jugadores. Vamos a ponerlo a Soda, a Mizugi y a Misaki para lo último, porque están muy fatigados. Va a patear el número 8. Vamos a quedarnos en el medio con Benji.
atajamos el primer penal. Todavía no, esto es muy prematuro, no podemos estar festejando. Ahí pegan el palo, el arquero se había quedado en el medio, le pegamos a la izquierda, pero Steve falla. Ahora nos volvemos a quedar en el medio con Benji, y esta vez anota el francés. Se ponen 1-0 en la tanda de penales. Le pegamos al medio con el capitán del Japón, empatamos, estamos 1-1. Va a patear el número 4. Nos vamos a tirar a la derecha, le pega al medio. Están arriba 2-1. Está muy tenso en los penales el equipo. Estamos 2-2. Va a patear ahora el número 3. Nuevamente nos quedamos en el medio y le volvemos a adivinar. Por suerte Benji atajó el tiro. Le pega Soda al medio. El arquero se tira a la izquierda. Ahora va a patear el número 2. Hasta ahora está bien nuestro portero. Nos vamos a tirar a la izquierda y vuelve Benji a atajar. Ahora le queda a Andy Johnson, a Misugi. Le pegamos a la izquierda, el arquero se queda en el medio y ganamos 4-2 la tanda de penales. Este partido estuvo muy jodido, la verdad que podíamos haber perdido en el segundo tiempo, pero por suerte pudimos mantener el resultado y bueno, llegamos a la tanda de penales. El equipo logró destacarse, así que bueno gente, espero que comenten, que sigan visualizando mi contenido. Y ahora Oliver ahí está pensando en entrenar más duro, que era lo que le había adelantado, para tratar de hacer un tiro mucho más potente que el tiro dry shot, ¿no? Ahí se le ocurrió la idea de probar un tiro potente llamado el ciclón, que se lo había enseñado Roberto Hongo o Roberto Cediño para los panas. Pero bueno, esta secuencia te muestra a Tsubasa, el capitán del Japón, y ahí se le prende el foco y dice que va a intentar realizar un tiro llamado ciclón. Así que bueno gente, sin más, nos vemos la próxima. Les mando muchos saludos. Dejen su pulgar arriba, comenten, que me encanta leerlos. Y chau chau, nos vemos, hasta luego.